Vida Nueva para el Mundo te informa de los próximos eventos. Nos da mucho gusto a Marta, mi esposa, y a mí poder invitarlos a todos ustedes aquí al Hotel Iberoestar Selection Paraíso Maya, ahora en el mes de octubre del año 2021. Es un nuevo hotel que vamos a disfrutar muchísimo porque no se imaginan la calidad de los alimentos, las habitaciones y todo. Y sobre todo que vamos a través de la Biblia poder continuar compartiendo el alimento espiritual que necesitamos como matrimonios y familias. Así es, estamos bien emocionados por este cambio. Estamos estrenando hotel que está increíble, como dice Armando. Y también los años anteriores hemos sido testigos de los increíbles testimonios de matrimonios renovados, restaurados, y estamos seguros que este año no va a ser la excepción. Así es que te animamos a que ya te puedas inscribir desde ahora para este 2021, que va a ser algo increíble. Estamos en nuevos comienzos y eso va a suceder con tu matrimonio. Así es que aquí los esperamos. Los esperamos. El doctor Armando Alducin presenta Tomo 3 del Nuevo Testamento. Conoce junto a nosotros las verdades del Evangelio. Examinaremos la Epístola a los Hebreos, la Epístola de Gálatas y la Carta de Judas. Y a través de 82 audioconferencias conoceremos a nuestro Señor Jesucristo. Veremos cómo acercarnos a Dios a través del único Evangelio e iremos en contra de la apostasía. Observaremos temas como Cristo venció al imperio de la muerte, la fe bíblica, el falso evangelio, legalismo e ingratitud, y más. Camina con Jesucristo a través de 82 audioconferencias del doctor Armando Alducin. Un aplauso de gloria a Dios por la vida de todos ellos. Sean ustedes bienvenidos. Qué bueno que están aquí con nosotros. Nos da muchísimo gusto estar con ustedes. Vamos a hacer una oración. Cierra tus ojos. Padre, tú eres digno de recibir alabanza y la gloria y la honra, Señor. Aquí estamos en este domingo precioso de primavera, Señor, para darte la alabanza a ti, Señor. Recordamos tu muerte y tu resurrección y te pedimos con un corazón humilde que tú nos hables a cada uno, Señor. Que tu Espíritu Santo sea nuestro Maestro, Señor, y que tú, Señor, te manifiestes en este lugar, en la vida de todos nosotros, en Cristo Jesús. Amén. Abran sus Biblias, por favor, en la primera carta de Juan, capítulo 1. Primera de Juan, capítulo 1, versículo del 2 al 4, en un tema que se titula El triple propósito de Cristo. El triple propósito de Cristo. Dice así, primera de Juan 1, verso 2. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Verso 3. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Después de que el apóstol Juan ha testificado en el versículo 1 acerca de las evidencias irrefutables de la encarnación y la preexistencia de Cristo, ahora nos presenta en el verso 2 al 4 la maravillosa verdad de que el Señor Jesucristo, la vida misma de Dios, fue manifestada visiblemente a Él y a sus compañeros. Él vio a Cristo encarnado junto
con los discípulos y con miles de personas. Qué extraordinario es pensar que la vida eterna, la cual estaba con el Padre en el cielo, vino a la tierra. Se manifestó en el planeta Tierra la vida eterna, hermanos. Así que Juan quiere expresarnos en este pasaje, en estos versículos, un triple propósito de la manifestación de Cristo en la tierra. Aquí vamos a encontrar 3 propósitos de Cristo al venir a la tierra. El primer propósito que vamos a estudiar es la comunión entre hermanos. Cristo vino para que tuviéramos comunión unos con otros. El segundo propósito es que Cristo vino para que tengamos comunión con el Padre y con Él, con el Señor Jesús. Y el último propósito que vamos a estudiar al final es que Cristo vino para que el gozo del Señor sea completado, sea completo en la vida de cada uno de nosotros. Pero antes de entrar a estudiar estos 3 propósitos, ¿qué les parece si analizamos el versículo 2? Vamos a regresar a 1 de Juan 1, versículo 2, a manera de introducción, y vamos a explicar cómo fue que la vida de Dios, la vida eterna, fue manifestada. Vean lo que dice el verso 2. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Hay 2 palabras griegas para vida. La primera palabra griega es bios, de donde viene la palabra biología o biológico. Y esta vida se refiere en términos generales a la vida de un ser vivo que esté animado, o sea, que tenga alma y que posea un estado de vitalidad, que el corazón le esté latiendo, que haya circulación de sangre, o que sea un ser animado como un árbol, un animal, un ser humano. Por ejemplo, el diccionario Merriam-Webster de la lengua inglesa nos da la siguiente definición de vida. El diccionario dice: la vida es la cualidad que distingue a un ser vital y funcional de un cuerpo muerto. O sea, la vida es algo que fluye en un cuerpo animado, a diferencia de lo que ocurre en un cuerpo muerto. También el diccionario Merriam-Webster dice que la vida es el principio o fuerza que otorga la cualidad distintiva de los seres orgánicos. O sea, es una fuerza, un principio que opera en los seres orgánicos. Eso es lo que dice el diccionario, la palabra griega bios. Pero la palabra que Juan utiliza en el versículo 2, subráyenla, porque la vida fue manifestada. Esa palabra vida no es la palabra bios, no está hablando de vida biológica, es la palabra griega zoe. Diga conmigo zoe con Z. Y esta palabra vida en el versículo 2 tiene otra definición muy diferente. Te la voy a dar. La vida zoe se refiere a la vida espiritual que pertenece a Dios y a su Hijo Jesucristo. No es solo vida biológica o vida física, sino que zoe es vida espiritual, es vida eterna. Vida eterna, dice Juan en el verso 2, y os anunciamos la vida eterna, la zoe aionios en el griego, la vida eterna. Esta es una vida que no tiene principio, que no tiene final, que siempre ha existido, que siempre existirá y que solamente la encontramos en Dios. Dile a la persona a tu lado: esta vida está en Dios, nada más en Dios y en su Hijo Jesucristo. Nuestra vida bios, nuestra vida biológica se va a terminar. Tuvo un principio cuando fuimos engendrados en el vientre de nuestra madre. Nacimos, el corazón te sigue latiendo, gracias Señor, pero está limitada y va a terminar nuestra vida bios. Pero hay una vida que es eterna, la vida zoe. Y Dios imparte esta vida eterna a quienes hemos conocido a Jesús, a quienes hemos nacido de nuevo. Voy a hacerles un resumen muy rápido de lo que el apóstol Juan dice en el Evangelio de Juan acerca de esta vida zoe.
Zoe aionios, vida eterna. Escuchen estos versículos. En Él, en Cristo, estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Juan 1:4. Escucha, escucha. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga zoe aionios, vida eterna. Juan 3:16. Escucha, escucha, escucha. El que cree en el Hijo tiene la zoe aionios, la vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no tiene la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Juan 3:36. Escucha, cuando Jesús encontró a la samaritana, escucha, le dice a la samaritana: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para zoe aionios, para vida eterna. Jesús le dice a la samaritana: si tú me conocieras, si supieras quién está hablando contigo, tú tomarías de esta agua para vida eterna. Escucha, escucha. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene zoe aionios, vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¿Cuántos han escuchado la palabra de Jesús? Este versículo, Juan 5:24, dice que si tú crees en Cristo, tienes vida eterna y no vendrás a condenación. Juan 6:68, escucha, escucha. Pedro le dice a Jesús, le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Si solo tú tienes palabras de zoe aionios, de vida eterna. Y cuando Jesús vino con Lázaro en Juan 11:25 y se acercó Marta y le dijo: Señor, si hubieras venido hace unos días, mi hermano no hubiera muerto. Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la zoe, la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Juan 14:6, Jesús les dijo: yo soy el camino, la verdad y la zoe, la vida eterna, y nadie viene al Padre sino por mí. ¿Entendieron lo que Jesús dijo en el Evangelio de Juan? Ahora regresen a Primera de Juan. Estamos en el capítulo 1, verso 2. Nos dice aquí el apóstol Juan: porque la vida, la zoe, la vida fue manifestada. Fue manifestada. Esta palabra manifestar, foneró, significa aparecer, mostrar, hacer visible, hacerse conocido. ¿Qué nos está diciendo Juan? Esta vida eterna que estaba con el Padre se nos manifestó, se nos apareció, se nos mostró en la persona de Jesucristo. Y Juan dice: y hemos visto y testificamos y os anunciamos la zoe aionios, la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. O sea que Juan nos está diciendo: yo vi a Jesús, yo estoy seguro que Jesús vino. Jesús es la vida de Dios. Él se manifestó, Él se hizo carne. ¿Lo pueden creer, hermanos? Escuchen, llamamos a este púlpito a testificar al apóstol Juan. Él no puede venir en este momento porque ya murió, pero sí puede venir a través de sus escritos. Aquí en este púlpito está un testigo que se llama Juan, que fue discípulo y apóstol de Jesucristo, y él nos está diciendo de primera mano: yo lo vi, créanlo. ¿Tú lo crees?
Vamos a escuchar unas palabras del apóstol Juan cuando vio a Jesús. Juan capítulo 19 en su evangelio. Juan capítulo 19, verso 32 al 35 es el momento de la crucifixión y de la muerte de Jesús. Jesús está muerto ya en la cruz. Está muerto. Y dice Juan 19, 32, vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero, al malhechor que estaba junto a Jesús, asimismo al otro que había sido crucificado con él. A estos malhechores les quebraron las piernas. ¿Por qué? Porque era la manera que murieran. Cuando una persona estaba crucificada tenía que hacer un movimiento hacia arriba con las piernas para poder introducir aire a sus pulmones y seguir con vida. Y ese movimiento dependía del fémur, del hueso de la pierna. Entonces los soldados romanos venían y con una lanza ¡pum!, les quebraban las piernas. ¡Oh! Entonces ya no podían respirar y morían a los pocos minutos. Era la manera más horrorosa de ejecutar a un ser humano. Versículo 33. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Aquí se cumplió la profecía del Salmo 22 que decía que al Hijo de Dios no le quebrarían las piernas. Verso 34, pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Lean conmigo el verso 35 en voz alta. ¿Qué dice? Y el que lo vio da testimonio. ¿Quién lo vio? ¿Quién está escribiendo? Juan. Juan nos está diciendo, yo, el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero y él sabe que dice verdad. ¿Para qué? Para que ustedes también crean. Nuestro testigo invitado esta mañana en el púlpito se llama el apóstol Juan, y a través de esta palabra, de sus escritos, él nos está gritando, yo lo vi. Yo vi cuando los soldados vinieron y les quebraron las piernas a los dos malhechores, y cuando llegaron con Jesús no le quebraron las piernas porque ya estaba muerto. Y el soldado vino, le clavó la espada en el costado, salió agua y sangre. Yo lo vi, yo soy testigo de primera mano. Yo estuve allí y esto se los digo para que ustedes crean que Jesús vino en carne. Amén. Así que regresamos a este versículo maravilloso, primera de Juan capítulo 1, porque en la última sección del versículo dice, la vida fue manifestada, la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna. ¿Quién es la vida eterna? Cristo, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. ¿Dónde? ¿Con quién estaba Jesús antes de venir a nacer en el vientre de María? ¿Con quién estaba? Con el Padre. Él preexistía. Antes que Abraham fuese, le dijo a los fariseos, yo soy. Pero aún no tienes 50 años y dices que has visto a Abraham, le dijeron los fariseos en Juan 8. Y Jesús les dijo, antes que Abraham fuese, antes que él existiera, yo soy. El Hijo tuvo comunión preciosa con el Padre en la eternidad pasada. Ellos dos tienen comunión y tuvieron comunión desde la eternidad pasada. Cristo preexistía. Y hay evidencias en toda la Biblia. ¿Quieren escuchar una conversación del Padre con el Hijo en el Antiguo Testamento? ¿Sí? ¿Les interesa? Esto está en el Salmo 2. Vamos al Salmo 2 brevemente. Vean esta conversación del Padre con el Hijo en el Antiguo Testamento, 1000 años antes de que Jesús naciera. Salmo 2, versículo 7. ¿Ya lo tienen? Yo todavía no. Aquí está. Salmo 2, versículo 7 y versículo 8. Dice, yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra.
¿Quién está hablando en el versículo 7, hermanos? ¿Quién está hablando? No, no está hablando Dios. Está hablando Cristo. Jehová me ha dicho. ¿Ya lo viste? Jehová me ha dicho a mí. ¿Quién está hablando? Yeshua. Jehová me ha dicho. ¿Qué le dijo el Padre al Hijo? Mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones. Wow. ¿Quieren escuchar un versículo donde el Hijo le habla al Padre? Vamos a Lucas 23 rápidamente. Lucas 23. Lucas 23, versículo 46. Búscalo en tu Biblia. Ya vimos un ejemplo del Padre hablándole al Hijo. Ahora vamos a ver un ejemplo del Hijo hablándole al Padre. Dice Lucas 23, 46. Estas cosas habló Jesús. No es cierto. Lucas 23, 46. Dice Jesucristo al Padre: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. El Hijo hablándole al Padre. Ellos tenían comunión desde antes de la fundación del mundo. Amén. Regrésense a Primera de Juan. Ahora vamos a estudiar el versículo 3 y el versículo 4, porque en el verso 3 y 4 aparece un triple propósito. 3 propósitos de Cristo al venir al mundo. Y vamos a hablar de esto en los siguientes minutos, porque este es el corazón de nuestro mensaje esta mañana. Versículo 3, dice Juan: lo que hemos visto y oído, esto os anunciamos, esto les proclamamos. Y aquí viene el primer propósito. Número 1, para que también ustedes tengan comunión con nosotros. Ahí está el primer propósito. Por favor, apúntalo en tu cuaderno o en tu Biblia. El primer propósito de Cristo al venir a nacer a este mundo, al morir y al resucitar, es para que tengamos comunión unos con otros. Voy a explicar lo que significa la palabra comunión, muy importante. Es la palabra griega koinonía. Diga conmigo, koinonía. Y significa amistad, compañerismo, comunicación, intercambio, participación o asociación íntima. La palabra comunión no significa aquí relaciones sociales, sino que va mucho más allá de las relaciones sociales. Esta es una participación, es un compañerismo entre los creyentes, entre los cristianos, entre el cuerpo de Cristo. Cristo nos compró a todos nosotros con su sangre preciosa, amén. Y nos compró con el propósito de que tengamos comunión unos con otros, que haya amistad, compañerismo, comunicación, intercambio, participación, intimidad espiritual, asociación entre nosotros. No importa de dónde vengas tú y dónde venga yo, no importa la educación que tengas tú o que tenga yo, no importa el color de ojos o de piel que tengas tú o que tenga yo, porque somos uno en Cristo. Jesús nos compró con su sangre para que haya koinonía entre nosotros. Y aunque somos muy diferentes unos de otros, hay creyentes en Japón, hay cristianos en China, hay cristianos en Brasil, hay cristianos en la Sierra de Hidalgo, aquí en la Huasteca hidalguense y la Huasteca potosina, en los pueblitos más chiquitos. Y hay cristianos en Tlalnepantla también, digan amén. Y todos somos diferentes. Nuestros hermanos de Japón hablan otro idioma, tienen otra cultura, comen otra comida. Nuestros hermanos de la Sierra Hidalguense tienen otra cultura, tienen otras cosas. Y nosotros en la ciudad tenemos otra cultura. Pero hay cosas que nos unen en Cristo. Voy a mencionar algunas. La oración nos une en Cristo. La alabanza a nuestro Dios nos une en Cristo. La cena del Señor nos une en Cristo. La fe en la cruz, en la muerte y en la resurrección de Jesús nos une en Cristo.
Las ofrendas nos unen en Cristo. Las congregaciones, cuando nos juntamos los domingos, nos une en Cristo. La palabra de Dios nos une en Cristo. Estamos interconectados todos los cristianos. Recuerdo hace años que hicimos un viaje misionero justamente allá a la Sierra de Hidalgo, y vinieron unos hermanos, unos venían de Estados Unidos, otros venían de Sudamérica, otros de México, de aquí de la ciudad. Y no pasaron ni 15 minutos cuando estábamos en una reunión de alabanza que sentíamos que nos conocíamos hacía 50 años. ¿Ha sentido usted esto? Y terminábamos platicando, compartiendo los alimentos, abrazándonos, orando juntos. ¿Qué nos pasó si somos tan diferentes? Cristo nos une. Cristo desea que tengamos coinonía, que tengamos compañerismo unos con otros, porque somos un cuerpo, estamos interconectados. Dile a la persona a tu lado: te amo en Cristo, hermano. Hay muchas cosas que nos unen a ti y a mí, aunque ni te conozco tal vez. ¿Quieren asomarse un poquito cómo era la iglesia primitiva allá en el año 35, 40? Amén. Hechos capítulo 4. Hechos 4, 32 al 37. Esto es precioso, porque se nos revela cómo se llevaban, cómo era el compañerismo en la iglesia primitiva. Hechos 4, 32 dice: y la multitud de los que habían creído era de, subráyalo, un corazón, un alma. Ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y los ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Subraya en tu Biblia: un corazón, un alma, todas las cosas en común, resurrección de Cristo, y abundante gracia era sobre ellos. Estaban unidos en Cristo Jesús. Amén. Así que lo que nos une es el evangelio, lo que nos une es la gloria que será revelada, lo que nos une es que participamos de la naturaleza divina. Y no sé si usted está sintiendo en este momento lo que yo estoy percibiendo, pero yo me siento muy unido, muy en coinonía con el que escribió esto, con el apóstol Juan. Él vivió hace 2000 años. Murió en el año 100 aproximadamente en la isla de Patmos. Al terminar de escribir el libro del Apocalipsis, murió el apóstol Juan. Yo no lo conocí. Yo nací en el 1970. Pero siento una coinonía muy especial con él, porque hay cosas que me unen con él y que lo unen a usted con él. Todo lo que mencionamos, especialmente nuestra fe en Cristo. De esta manera podemos conocer al apóstol Pablo, podemos conocer a Mateo, podemos conocer al Señor Jesús a través del testimonio y tener coinonía, tener compañerismo con todos ellos a través de la palabra de Dios. Amén. Y ahora quiero confrontarte un poco. Yo no sé con quién vives, si tú eres casado o eres soltero, o vives con tus hijos, con tus papás, con tus abuelitos. Pero el deseo del Señor Jesucristo en este primer propósito es que tú tengas coinonía, que tengas comunión con las personas con las que tú vives, principalmente si son cristianas. El Señor Jesucristo desea que tengas comunión con tu esposa, con tus hijos, con tus padres. Lo voy a traducir. El Señor Jesucristo desea que tengas amistad, compañerismo, comunicación, intercambio, participación, intimidad espiritual, asociación en Cristo con tu esposa. Para eso murió Él. ¿Cómo está tu compañerismo con tu esposo, con tu esposa? ¿Hay comunicación entre ustedes? ¿Hay un tiempo de oración entre ustedes?
Te sientas a escucharla a ella se sienta a escucharte a él. Te interesan las necesidades espirituales y materiales y de salud de ella, de él o de tus hijos. ¿Cómo está tu compañerismo con tus hijos? ¿Tienes niños chiquitos o adolescentes o jóvenes? Jesús vino a morir y a resucitar para que a través de la fe en él tú tengas comunicación con tus hijos. Que tengas compañerismo con tus hijos, que invites a tu hijita de 14 años que quiere andar saliendo con novios del mundo. Ya tiene 2 o 3 galanes que andan atrás de ella. ¿Y quién le va a explicar? ¿Quién la va a discipular? Tú la vas a discipular. Tú eres su papá, tú eres su mamá. El Señor Jesucristo desea que tengamos comunión en nuestro círculo más íntimo, que es nuestra familia. Dile a una persona: Jesús murió y resucitó porque le interesa a tu familia. Dile. Y quiere que tengan comunión entre ustedes, que no estén peleados, que no se agarren de los pelos a cada rato. Hay familias cristianas que nunca oran. Hemos preguntado a matrimonios en una encuesta, en 10 matrimonios cristianos que les preguntamos: ¿ustedes oran juntos todos los días, en la mañana un tiempo, en la noche antes de dormir? Y la respuesta en los 10 casos fue: no, pastor, nunca oramos juntos. Cristo vino para que tú tengas comunión con tu esposa, con tus hijos. ¿Cómo le vas a hacer? Apúntalo. Un tiempo de oración en primer lugar. Un tiempo de oración. Toma a tus pequeños, toma a tus nietos, si no viven contigo, a través del teléfono, de una videoconferencia. Toma la mano de tu esposa en la mañana, en la noche, antes de dormirte, o antes de iniciar tu día, y oren juntos. Son creyentes, Cristo los compró con su sangre. Oren juntos, lean la palabra de Dios juntos, tomen la cena del Señor juntos en la casa. Pastor, pero la cena del Señor es los domingos en la iglesia, y además hace 1 año y medio que no la tomamos por la pandemia. Muy mal, hemos hecho muy mal. Porque la cena del Señor no depende de una pandemia. La cena del Señor depende de que ames a Jesús y de que sirvas la mesa y que pongas pan y un juguito de uva, que coman delicioso, que coman sabroso, y después tú como papá, tú como mamá, leas la palabra de Dios y les compartas ese pan y ese jugo de uva que representan el cuerpo de Cristo y la sangre de Cristo, y que oren y que se alegren y que canten alabanzas. Para eso vino Jesús. Ese es el primer propósito de la muerte y la resurrección de Cristo. Pero hay un segundo propósito. Regresen a 1 de Juan capítulo 2, por favor. Vean el versículo 3. Nos dice nuestro querido amigo, muy cercano, lo sentimos muy cercano al apóstol Juan, y nos dice en el verso 3: lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. Primer propósito, para que también ustedes tengan comunión con nosotros. Y aquí viene el segundo propósito. Pongan atención. ¿Qué dice? Y nuestra comunión, la comunión de nosotros los creyentes, verdaderamente es. ¿Con quién? Con el Padre y con su Hijo, Jesús el Cristo. Jesús el Cristo. El segundo propósito de Cristo al venir a nacer y a morir y a resucitar y salvarnos es que tengamos comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Todos los cristianos de todos los tiempos tenemos comunicación, amistad, compañerismo, intercambio, participación, intimidad espiritual. Esa es la definición de koinonía, de comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Todos nuestros hermanos de todos los tiempos, desde que fue fundada la iglesia en Pentecostés, han muerto millones de cristianos. Ellos forman parte de la iglesia invisible, porque no los podemos ver, ya se murieron. Pero hay un grupo pequeñito, unos cuantos millones, que formamos parte de la iglesia visible,
¿Por qué visible? Porque yo te estoy viendo en este momento. Tú formas parte de la iglesia visible. Así que tanto la iglesia invisible como la iglesia visible tiene un segundo propósito en Cristo, que es tener comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Un hermano un día me dijo: pastor, mire, yo tengo muchos años ya en la iglesia, en Cristo, y no sé cuál es mi llamado. No comprendo todavía cuál es mi llamado. Entonces yo le abrí la Biblia en 1 Corintios 1, versículo 9, y le expliqué claramente cuál era su llamado principal en esta vida. Si tú no sabes cuál es tu llamado, pues abre tu Biblia en 1 Corintios 1, versículo 9, para que el Espíritu Santo te explique cuál es tu llamado principal. ¿Qué dice 1 Corintios 1, 9? Léalo conmigo en voz alta, por favor. ¿Qué dice? Fiel es Dios. Díganlo fuerte, hermanos. Fiel es Dios. ¿Y qué dice después? Por el cual fuisteis llamados. Aquí está tu llamado. Por el cual fuisteis llamados. ¿A qué? A la coinonía con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. El llamado que tú tienes en esta vida, en esta corta existencia que se va a acabar muy rápido, es a tener coinonía con el Padre y coinonía con su Hijo Jesucristo. Traducción: el llamado que tú tienes es a tener amistad, compañerismo, intercambio, participación, intimidad espiritual con el Padre. Él es tu papá. Y con su Hijo Jesucristo, que murió por ti. ¿Cuántos se alegran? Ese es tu llamado, a ser amigo de Dios como lo fue Abraham. ¿Y cómo puedo tener esa coinonía, esa amistad, ese compañerismo, ese intercambio con Dios? Te voy a dar 2 consejos. Número 1, a través de la oración. Número 2, a través de su palabra. La oración es el milagro más glorioso que tenemos. Pastor, es que yo no sé orar. Entonces escucha el consejo del pastor puritano John Trapp, que dijo: aquel que no quiera orar, que sea arrojado en medio de las olas del mar, y allí aprenderá a orar. Entonces, si tú no sabes orar, si tú no tienes tiempo para orar porque estás muy ocupada, porque tienes que hacer el súper, tienes que llevar a los niños, tienes que lavar la ropa, estás muy angustiado por tu esposo, por tu esposa, por los niños, es que no tengo tiempo, Señor. Entonces, que seas arrojado a la mitad del mar. Y Dios te va a meter en unas pruebas bien sabrosas. Y allí vas a aprender a orar si realmente eres hijo o hija de Dios. Entonces, antes de que el Señor te arroje a las pruebas en las olas del mar, yo te aconsejo que ores, que aprendas a orar antes. El pastor puritano Thomas Brooks nos hace las siguientes preguntas acerca de la comunión con Dios. Escucha: ¿cuántas veces Dios te ha besado al principio de tu oración? ¿Cuántos de ustedes han sentido un cariñito del Señor, un abrazo del Señor? ¿Nadie? Levante la mano. Mira, ya se levantaron las manos. Siguiente pregunta: ¿cuántas veces Dios te ha hablado de su paz y de su misericordia a la mitad de tu oración? Ya estás más tranquilo a la mitad de la oración. Ya le entregaste la carga que traías, tu problema y tu enfermedad, y sientes esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Tercera pregunta: ¿cuántas veces Dios te ha llenado de su gozo al final de tu oración? Oración, oración, comunión. Dios desea ser tu amigo. Dios te está esperando en la madrugada, hijito. Ahí en tu cuarto, ahí está el Señor esperándote. Ahí está su presencia del Señor y de Cristo, y te están esperando. Y tú te levantas, te metes al baño, te metes a bañarte, te metes a desayunar y te sales. Dios te está esperando a mediodía. Dios te está esperando en la noche, antes de dormir. Estás viendo las noticias. ¿Cuántos muertos van del coronavirus? ¿Cómo le voy a hacer mañana con el dinero? Y estás angustiado, y en vez de entrar en coinonía con el Señor, nos angustiamos
y lo dejamos plantado al Señor esperándonos. Tercer y último propósito. Regresamos a 1 de Juan capítulo 1. Estamos hablando del triple propósito de Cristo al haberse encarnado, haber muerto y resucitado por nosotros. Y este tercer propósito está en el verso 4, 1 de Juan 1:4, dice: estas cosas les escribimos. Nos está hablando Juan junto con los apóstoles. Todas estas cosas acerca de Cristo se las escribimos a ustedes. ¿Para qué? Tercer propósito: para que su gozo, que vuestro gozo sea cumplido. Otras traducciones dicen: estas cosas les escribimos para que vuestro gozo esté completo. Vamos a explicar un poco esto. La palabra gozo es la palabra griega chará. Se escribe chará con acento en la jará. Es un sustantivo griego que describe una enorme alegría, un enorme deleite, una gran felicidad que es producida solo por el Espíritu Santo. ¿Conocen ustedes alguna persona llena del Espíritu Santo que esté siempre gozoso? ¿Que esté siempre gozosa? Yo recuerdo una ancianita hace muchos años que ya estaba muy enfermita del cáncer y la fuimos a ver ya en su lecho de muerte y nosotros veníamos con caras largas. Ay, la hermana está enferma, oh, qué tristeza, tal vez va a morir. Y le decíamos: hermana, ¿cómo estás? Estoy gozosa. Cántele alabanzas, porque en los próximos minutos o las próximas horas voy a ver a mi Señor Jesús. El gozo del Señor es un fruto del Espíritu Santo. No es algo que tú y yo podamos producir por nosotros mismos o en nuestras propias fuerzas. En otras palabras, tú no puedes producir gozo. Es algo que solamente el Espíritu Santo puede producir. Gálatas 5:22 dice que el fruto del Espíritu es amor, gozo y paz. Entonces esto es un gozo espiritual, es algo que el Señor es el único que lo puede producir. Y aquí hay algunas pistas acerca del gozo, porque en estos tiempos tan complicados hemos encontrado muchos hermanos que no están gozosos precisamente. Viven preocupados, tristes. Y los encuentras y nada más en su rostro ves que la preocupación o la tristeza, la desesperanza, la amargura, ya entró a su corazón. Y no les crees nada de lo que te dicen. ¿Cómo estás, hermano? Bien, hermano, gozoso, con el gozo del Señor. No es cierto. No es cierto que tienes el gozo del Señor. Así que vamos a investigar un par de pistas acerca del gozo. El gozo es dado a quienes buscan a Dios en su palabra. Apúntalo. El gozo es dado a quienes buscan a Dios en su palabra. Nehemías 8:12. Escucha, Nehemías 8:12. Todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones y a gozar de grande alegría. Todo el pueblo gozó de grande alegría porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. Cuando comprendemos la palabra de Dios, nos llenamos del gozo del Señor. Jeremías 15:16. Fueron halladas tus palabras y yo las comí, dice Jeremías, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Me comí tus palabras, Señor, y eso me trajo gozo a mi corazón. Y el gozo del Señor es algo que Él produce en los tiempos de mayor sequía, de mayor prueba y de mayor tribulación en nuestra vida. Si tú estás cerca del Señor, ¿se acuerdan de la koinonía que les hablé hace un momento? ¿Qué era koinonía? Amistad, compañerismo, intimidad espiritual, ¿verdad? Si tú estás en koinonía con el Señor, aunque estés pasando una prueba terrible,
Va a haber gozo en tu corazón, va a haber una sonrisa en tu corazón, como dice Habacuc capítulo 3, versículo 17 y 18. Escucha las palabras del profeta Habacuc. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, digan conmigo fuerte, con todo, vienen tristes hermanos, fuerte, con todo, otra vez, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Con todo nos gozaremos, nos alegraremos en ti, Señor. Así que los creyentes que estamos en coinonía con los otros creyentes, con nuestra familia, que estamos en coinonía con el Padre y con su Hijo Jesucristo, no podemos permitir depresión, ni desánimo, ni tristeza, ni amargura, porque hay muchos más motivos para alegrarnos que para deprimirnos. ¿Cuáles son tus motivos para deprimirte, hermano? No, pues el coronavirus, pastor, me habré de quedar o me habré de morir. ¿Cuáles son tus motivos para deprimirte? Es que no hay dinero, pastor. Te voy a dar algunos motivos para que te alegres. Y los motivos para deprimirte se van a quedar como enanos al lado de los motivos para gozarte. ¿Cuáles son los motivos para gozarnos? Porque has sido elegido por Dios en Cristo. Porque Dios te ha dado salvación y vida eterna en Cristo. Porque Dios te ha librado de la esclavitud del pecado y de las garras de Satanás. Porque Dios ha sido bueno contigo. Di amén. Porque Dios te ha provisto de su gracia. Porque Dios te ha ayudado. Porque tienes la victoria en Cristo. Porque tenemos una esperanza de gloria. Porque el Evangelio es nuestra mayor victoria. Alégrate y gózate en Cristo, porque el gozo del Señor es tu fortaleza. Resumen, ¿cuál fue el primer propósito de Cristo al venir a encarnarse, a morir en la cruz y al resucitar, de acuerdo a 1 de Juan? ¿Cuál fue el primero? Que tengamos ¿qué? Comunión unos con otros, especialmente con los de nuestra casa. ¿Cuál fue el segundo propósito de Cristo en base a este pasaje? ¿Cuál fue el segundo propósito de Cristo? Que tengamos coinonía, comunión. ¿Con quién? Con el Padre y con su Hijo Jesús. ¿Y cuál fue el tercer propósito de que Cristo haya venido a este mundo? Que el gozo del Señor se complete, sea perfecto en tu vida, que seas una persona gozosa, alegre, feliz por todo lo que Dios te ha hecho. Mira, ¿cuántos años nos quedan? A la nena que está allá atrás yo pienso que le quedan como 150 años de vida. Pero hay otros que ya llegamos al 5º piso y que vamos rumbo al 6º o 7º. ¿Cuántos años te quedan, hermanita? Hermanito, no sabes, tal vez te queda un día. Tal vez saliendo aquí el Señor ya te llama a su presencia. Tal vez te quedan 20, 30. ¿Cuántos son 30 años? Nada. Los vas a invertir estando triste, deprimido, angustiado. De tal manera que cuando llegue el momento de tu muerte, llames al pastor. Pastor, es que ¿será cierto que me voy a ir al cielo? O vas a invertir los 5 minutos que te quedan, o los 30 o los 100 años que te quedan, gozándote y alegrándote y teniendo comunión con el Padre. Cada uno tome su decisión. El Señor te dice: yo pongo delante de ti el camino de bendición y de maldición. Escoge la bendición para que vivas, pero cada uno tome su decisión. Cierra tus ojos. Señor, gracias te damos por esta palabra maravillosa, porque podemos sentir muy cerca al apóstol Juan, aunque él ya falleció hace casi 2000 años, Señor, pero su palabra, que fue inspirada por tu Espíritu, nos da testimonio como si él hubiera venido a predicar hoy en la mañana, y a través de la primera de Juan nos da testimonio de que tú eres verdadero, que tú naciste, que tú moriste en la cruz. Él te vio en la cruz cuando le rompieron las piernas a los otros ladrones y a ti no te tocaron, Señor. Él te vio y da testimonio de estas cosas.
Y esta mañana hemos comprendido tu triple propósito al venir a este mundo a morir y a resucitar. Señor, levanta tus manos y dile: Señor, yo deseo tener mayor comunión, koinonía, con mis hermanos y mis hermanas en Cristo. Enséñame a perdonar a aquellos que me han ofendido, Señor, a mostrar amistad, compañerismo, perdón, intimidad espiritual, intercambio, comunicación con ellos, principalmente con los de mi casa. Levanta tus manos y dile: Señor, te pido perdón porque no he tenido koinonía con mi esposa, con mi esposo, con mis hijos. Hace mucho tiempo que no oramos juntos, que no leemos tu palabra juntos, que no nos reímos juntos, que no tomamos la cena del Señor ahí en nuestra mesa, que no nos bendecimos. Perdóname, Señor. Enséñame a tener koinonía con ellos. Gracias te damos, Padre, porque otro propósito tuyo es que tengamos koinonía con el Padre y contigo. Levanta tus manos, dile: Señor, yo deseo tener más koinonía. Quiero ser tu amigo, Señor, tu amiga. Quiero conocerte un poquito más, Señor. Quiero que participemos de las cosas más preciosas y más sencillas de la vida, como un amanecer, como un viaje, Señor, de vacaciones, como una rica comida, como un delicioso sueño. Quiero participar contigo de todo, Señor. Quiero que seas mi Dios, mi Salvador. Y también, Señor, quiero pedirte humildemente que me llenes de tu gozo. Dame gozo. Si soy una persona de carácter difícil, de carácter enojón, de carácter depresivo, de carácter amargo, Señor, te entrego esto, porque esto no te agrada. Tú no viniste para eso, Señor. Cambia todo eso, Señor. Cámbialo, quítalo y lléname de tu gozo. Quiero ser una persona alegre, gozosa, feliz, porque tú eres mi Salvador. Gracias, Señor, por todas estas bendiciones que viniste a traer al mundo. Gracias, Señor Jesucristo. En tu nombre precioso oramos. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Que Dios les bendiga, hermanos. Muchas gracias por haber escuchado este mensaje. Y diferentes programas para dar a conocer el mensaje de